Buenas tardes, compañeros. Aquí venimos a presentarles el tema de Paquimé y 40 casas. El equipo está conformado por su servidora Clarisa Carrillo y por Leslie Castañeda. Y bueno, para darle inicio a esta presentación, pues vamos a comenzar con lo que es la ubicación de la zona arqueológica de Paquimé, que está localizada aproximadamente 260 kilómetros del noroeste de la ciudad de Chihuahua, a medio kilómetro del poblado de Casas Grandes y a 5 kilómetros de la ciudad de Nuevo Casas Grandes. Como podemos ver aquí, pues aquí en la imagen derecha, pues donde están las ubicaciones, pues podemos ver lo que es el poblado de Nuevo Casas Grandes y luego el pueblo mágico de Casas Grandes y aquí está la zona arqueológica de Paquimé. Y bueno, pues también tenemos la ubicación de las 40 casas. Aquí la imagen del lado derecho, pues utilicé lo que es la aplicación de Google Earth para darles un poquito más de orientación de dónde se encuentran las 40 casas. Pues em, dice que se localiza ah, en la Sierra Madre Occidental, en el municipio de Madera, y pues que está a 320 kilómetros de distancia de la ciudad de Chihuahua. Pues aquí en esta imagen podemos ver, pues aquí abajo donde se encuentra Madera y arriba encontramos lo que son las 40 casas que están pues en los cerros. Y pues bueno, pues la cultura paquimé dio inicio alrededor del año 900 de nuestra era. Los pueblos del desierto llegaron a los valles de Casas Grandes y fundaron un centro ceremonial que luego sería punto de encuentro en las rutas comerciales entre América del Norte y Mesoamérica. Y pues la presencia humana en esta zona pues introdujo la agricultura y pues construcción de pequeñas casas semisubterráneas que estas mismas tenían pues techos de ramas y recubiertas con lodo. Formaron pequeñas aldeas de una docena de casas ubicadas cerca de los arroyos. Estos arroyos con el nombre de Piedras Verdes, San Pedro y San Miguel. Y pues dichos ríos al unirse forman el río Casas Grandes. En Paquimé se conjugan elementos culturales provenientes de Mesoamérica y elementos culturales de los pueblos del desierto. Esto quedó plasmado con los montículos ceremoniales que aquí se encuentran, como lo que es el juego de la pelota, que es un símbolo de la fertilidad, lo que es también la serpiente y la guacamaya también, un símbolo de la fertilidad. Y pues el simbolismo que Paquimé tiene que ver con la reproducción de la vida, la fertilidad, el florecimiento y la muerte. Pues Paquimé es el centro ceremonial de la cultura Casas Grandes. El término Paquimé, que en lengua náhuatl significa casas grandes, se refiere tanto a la ciudad como a su área cultural específica. Fue descrito así por los cronistas españoles como una gran ciudad con edificios que asemejaban a haberse construido por los antiguos romanos. Había casas de gran tamaño, fuertes y altas, con torres y muros como fortalezas para protección y defensa en contra de enemigos. Y pues los materiales de construcción que llegaron a utilizar los paquimenses, pues fue mezclando agua y tierra con una renovación arquitectónica hacia los años 1200 después de Cristo. Construyeron las paredes de sus casas empleando madera para modelar los muros. Sus techos eran de vigas y tierra apisonada. Y pues ahí fue cuando empezaron a construir más de mil cuartos para dar forma a las casas grandes. Eh, en una clase un maestro nos había enseñado esta misma imagen y nos comentó que este muro que se ve aquí, pues es el muro que queda eh, como, como sobreviviendo, el muro más alto que queda actualmente pues en pie. Y bueno,
El sistema constructivo de Paquimé fue básicamente utilizar 2 tablones colocados paralelamente y pues barro mezclado con agua. Este se batía y vaciaba semihúmedo dentro de las formas de madera donde una persona los batía y apisonaba descalzo. Las tablas se retiraban cuando el barro estaba seco, obteniendo un muro modelado de la longitud y altura de la tabla. La medida de la anchura del muro dependía de la necesidad de la construcción. Aunque este sistema logra alturas de hasta 6 metros colocando los moldes de madera nuevamente sobre el muro hasta obtener la altura deseada. En el caso de un solo piso de altura, pues se le dan cerca de 2.10 metros de alto. El aspecto más importante de Paquimé era que estaba situada en una región bastante árida. La construcción de sus enormes obras llevada a cabo en las laderas de la sierra que impedían la erosión y que llevaban agua a los terrenos de cultivo que a su vez mantenían a esta progresista comunidad. La ciudad pues estaba limitada por ríos y arroyos. Y pues bueno, los paquimeístas tenían sus construcciones altas de adobe de hasta 7 pisos. De aquí el nombre de casas grandes por el hecho de que sus casas pues eran altas y pues eran grandes, vaya. Contaban con paredes de gran grosor, cuartos y puertas en forma de T, donde estas puertas pues tenían su función por la cual estaban en forma de T. Se dice que estas puertas fueron hechas de madera para que los enemigos no entraran con caballos o que cuando tuvieran que entrar forzosamente tenían que agacharse y pues al agacharse pues entran con el cuello bajo justo para que los anquilinos atacaran a los invasores pues en caso de que fuera necesario. Y pues también contaban con caminos laberínticos. También se dedicaban a la agricultura y hoy se sabe que fue un centro importante de intercambio comercial, ya que también fue una zona minera de la que se extraía turquesa y cobre. E incluso se descubrió que debido a la temperatura extrema que en invierno llega hasta los 15 grados bajo cero y en el verano a 48 grados, en la mayoría de sus casas, pues encontraron un sistema de calefacción que permitían mantenerlas calientes. Y pues para analizar el espacio interior en casas grandes, pues estos prehispánicos usaban su propuesta para demostrar que la importancia y el uso de los espacios se fundamentan en la relación entre ellos y no por conceptos de forma, ubicación o tamaño. Cada habitación se define por factores como su accesibilidad respecto al exterior, si controla la permeabilidad de otra o si existe una o más rutas alternas para llegar a ella. Como lo mencioné antes, pues esto de que tiene rutas alternas para llegar al mismo sitio, pues es el dicho de que su estructura pues era laberíntica. Eh, pues el tránsito entre un grupo u otro solo es posible mediante patios o plazas interiores que se conectan entre ellos por habitaciones que debieron poseer una función más o menos pública. Y pues los paquimeístas tenían su culto principal, que era el de la muerte. Eran animistas, pero adoraban el sol de manera particular. Animistas que era, pues, es un concepto que, ¿cómo se podría decir? Pues que engloba diversas creencias en las que tanto objetos como cualquier elemento del mundo natural, ya sea montañas, ríos, el cielo, espíritus, rocas, plantas, animales, árboles, etcétera, que estos pues están dotados de movimiento, vida, alma o conciencia propia. Aquí en este mapa podemos observar cómo pues está dividido Paquimé. Al oriente podemos ver cómo se concentraban las unidades habitacionales de rígidos muros ortogonales y escalonados,
otro al poniente y sur, donde se diseminan algunas viviendas aisladas, las estructuras consideradas como públicas o ceremoniales, con la predominancia de formas curvas, pues un poco más libres. La segmentación espacial entre estas mitades responde como a ejes diagonales, derivado de un contorno escalonado de la ciudad, y de las estructuras individuales alineadas en sentido noreste-suroeste, con una inclinación aproximadamente de 38 grados. Basados en el estudio que se realizó, es probable que las entradas se encontraran al sur y principalmente al este del conjunto habitacional, que coinciden con el arribo desde el río, y se toma esta evidencia por las columnas que encontramos en la unidad 14. Desde esta perspectiva, las estructuras públicos ceremoniales, 7 montículos y 2 canchas de juego de pelota, se desenvuelven tímidamente detrás de la gran masa de viviendas. Probablemente no tenían intenciones de destacar mucho en cuestiones estéticas. Podemos ver también que 5 de los montículos mantienen una alineación suroeste-noreste, la cual corre desde el extremo sur del montículo de la serpiente al poniente de la unidad 11 hasta el montículo de la cruz, que es la unidad 2, e incluso pueden extenderse a 2 unidades más, las unidades habitacionales 23 y 21, que se hallan aproximadamente sobre la misma altitud. Los 5 se suceden de manera rítmica, con un espaciamiento más o menos constante. Ninguno domina sobre otro, por lo que puede sugerirse que todos gozaban de la misma posición jerárquica. Estas estructuras se han relacionado con el sistema de clanes, en el que cada una representaría un grupo social encargado de tareas específicas. Aquí en esta tabla se encuentra dividida pues en 2 secciones. La alineación de la 3E, corresponde a la distancia a la que se encuentran las materias primas identificadas en los depósitos arqueológicos que fueron excavados en los sitios de casas a acantilado del río Sirupa. Y la segunda sección, que es de la 3E', la 1E', en donde se identifica el paisaje cultural. Como vemos en el primer ejemplo, en la 3E encontramos barro, madera, palma, palmilla, textiles, carrizo, espinas de agave, olotes de maíz, chilicote, bagazos, caña, capulín, tuna, que esto lo encontrábamos normalmente en las mesetas y valles intermontanos en forma de V, montañas con bosques de encino, plantas xerófitas y suculentas. Y pues algunos de los atractivos de esta zona arqueológica, pues destacan lo que es la casa de las guacamayas, en las que se encontraron jaulas para esas aves, así como cascarones de huevo y huesos. También tenía un pequeño complejo de apartamentos de un solo piso de altura, y pues aún se pueden ver los nichos en los que se criaba a los animales. Y pues además de comercializar las plumas de las guacamayas, también las utilizaban en sus rituales. También destacamos lo que es la Casa de los Muertos o de los Cráneos. Es un área con gran cantidad de restos humanos. Al menos de 90 entierros fueron localizados ahí. Y pues también destacamos lo que es la casa la casa de hornos, perdón, en donde se cocinaba el agave para hacer mezcal. Y pues entre otros también tenemos lo que es el juego de la pelota, y pues Paquimé se caracterizó por su belleza en cerámica, y pues existen reliquias en el Museo de Paquimé, en el cual muestran jarrones o vasijas, y pues también llegaron a encontrar objetos sexuales. Y pues pues principalmente los objetos que más se distingue de Paquimé pues son sus vasijas de barro, a las que se le domina pues olla.
Y pues pasamos a platicarles un poquito de lo que es las 40 casas, pues que es el nombre en la que la población de la región bautizó el sitio, refiriéndose a un número indeterminado de abrigos rocosos con vestigios arqueológicos y aludiendo al número 40 por decir muchas. Pues dichas edificaciones fueron construidas al interior de cuevas, como podemos ver en esta imagen, pues que está adentro de una cueva, que dichas cuevas pues las utilizaban como abrigo, porque pues dentro de las cuevas pues está calientito. Pues estas se encuentran en los acantilados de las barrancas y sus habitantes tuvieron que adaptarse a las condiciones climáticas y geográficas del lugar. La denominación de las 40 casas es un toponímico acuñado por Alba Núñez Cabeza de Vaca en el siglo XVI y desde entonces pues los vecinos lo utilizan para un número indeterminado de viviendas construidas con tierra y viguería. Los arqueólogos la llaman casas de los acantilados. Y pues bueno, pues estas casas fueron utilizadas con propósitos habitacionales, pero pues también cumplían la función de talleres textiles y de herramientas. Y pues al descubrir este importante asentamiento se encontraron restos de textiles de fibra naturales donde se encontraron la fabricación de petates, sandalias, cestas y guajes. Todo esto para los cazadores y agricultores, que pues para que cumplieran con sus tareas diarias. Y pues las construcciones pues son muy similares a las de Paquimé, pues ya que son de la misma cultura. Pues están hechas de tierra compactada, con puertas y ventanas tipo T. En su interior se puede ver habitaciones, eh, granero, cocinas y hasta la tumba de quien pudo ser un gobernante o una persona de alto rango. Los asentamientos de estos pueblos dejaron vestigios de pequeños conjuntos de cuartos construidos con muros de barro y techos de vigas, los cuales llegan a tener hasta 3 niveles de altura con entrepiso de viguería y terrado. La cimentación la realizaban a base de mamposterías pegadas con argamasas de lodo. Generalmente los muros se desplantaban sobre la roca madre del abrigo y se emplean cimentaciones cuando se rellena el terreno para nivelar el desplante. Los muros se construyen con morteros de lodo, accesible para crear las curvas, pues es un material arcilloso con partículas plásticas de arenas y gravillas angulares que al agregarles agua forman un mortero sólido bien compactado. Se usa para elaborar los muros de barro macizo con núcleos de piedra o madera. Estos últimos se usan comúnmente en segundos pisos para aligerar las cargas y se conocen como muros de bajareque. Para la construcción de los techos o entrepisos se emplearon madera de pino, latillas muy esbeltas y delgadas colocadas una enseguida de la otra hasta cubrir el claro deseado, que por lo general pues no excedía los 3 metros. Los entrepisos tienen una viga de pino empleada como de arrastre, apoyada en 2 muros del cuarto o incluso en la piedra de abrigo y al centro del cuarto sobre un apoyo puntual de madera de tascate. Sobre la viguería, un firme de barro batido vaciado, cuidando el nivel y pulido al finalizarlo. El mismo procedimiento se empleaba para construir los cuartos del segundo piso, que en su mayoría usaban el techo de la cueva como techo. Los muros fueron finalmente pulidos con morteros de tierra cribada. Tienen instalaciones como fogones al centro de las habitaciones, pequeños bordes que delimitaban áreas de actividad, estufas con diseños ovales construidas igual al centro de las habitaciones. Los cuartos están comunicados entre sí mediante pequeñas puertas rectangulares y en forma de T. Algunos cuartos tienen camas plataforma. El espacio debajo de la cama se usó como un pequeño almacén. Generalmente construyeron rampas y escaleras para acceder a los segundos pisos y otras veces emplearon el sistema vertical con escaleras móviles. Dependiendo de su temporalidad, algunos de estos conjuntos construyeron hornos de barro al interior de los cuartos. También existían pequeñas plazas para las actividades comunitarias y en estas o en algunos de los cuartos se encuentran los enormes graneros de barro muy parecidos a los cuexcómates mesoamericanos.
Este vestigio en particular nos habla de la complejidad social del grupo, de la administración, el resguardo y distribución de los granos de maíz entre las familias, por lo menos las que habitaban en el conjunto. Otro vestigio también interesante de mencionar son los espacios que aparentemente son cuartos comunes, pero contienen detalles que otros no, como lo fue también la pintura mural. Las representaciones son manifestaciones de la naturaleza, se pueden distinguir figuras antropomorfas en las 40 casas, imágenes de la agricultura y de pericos serranos. Se pueden ver en el cuarto de las pinturas del conjunto, la pintura mural en Sirupa, donde representaron peces y forma humana. Y pues sin duda, pues lo más sorprendente de 40 casas es su ubicación al filo de las montañas y pues las vistas espectaculares de la sierra que se pueden apreciar desde las cuevas. Pues imaginar a los habitantes construyendo y pues habitando en estos lugares altos y pues en cuevas, pues resulta muy interesante, muy fascinante. Y pues por último, pues la conservación que se le da a la arquitectura que aún queda de Paquimé es una metodología que le llaman aplanados de sacrificio, que consiste en recubrir los elementos originales mediante una capa del mismo material, o sea, tierra batida. Este procedimiento permite encapsular los muros y mantener la apariencia de originalidad que requieren los criterios de restauración. Eh, y pues esto lo demanda pues la UNESCO. Y sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.